Quiero que me acompañe a Primera de Juan. Hoy haremos lectura de los versículos 12 al versículo 14. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al versículo 14. Cuando usted lo tenga, le pido por favor, en reverencia a su palabra, que se ponga de pie conmigo. Cuando la Biblia habla, Dios habla, iglesia. Cuando leemos las Escrituras, es Dios hablando a nuestras vidas. Y así queremos que sea en esta mañana. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12, lee de la siguiente manera. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Padre, estamos delante de tu palabra. Y al estar delante de tu palabra es estar delante de ti. La forma en la cual podemos conocerte es a través de tu palabra. Y nosotros confiamos, Señor, que la palabra no está separada de tu espíritu. Tus palabras son espíritu y son vida. Son tus palabras, Señor, las que le dieron vida a aquellos huesos secos. A través de la visión de Ezequiel, llevándole, Señor, las coyunturas, los huesos, la formación. Cuando tu espíritu sopla, hace el milagro que ningún ser humano puede hacer. Y es traer vida de entre los muertos. Padre, nosotros confiamos en que tu palabra está viva, que tu palabra es eficaz, en que tu palabra cortará lo que tenga que cortar en nosotros. Y tu palabra producirá en nosotros lo que tenga que producir por tu espíritu. Para que al salir de este lugar podamos decir, Dios me habló. Padre, que ninguno de nosotros podamos salir de este lugar sin escuchar tu voz a través de tu espíritu en la aplicación a nuestros corazones. Para tu gloria te lo pedimos. Amén. Amén. Se puede sentar, amada iglesia. Algo que usted va a ver de continuo en la Escritura, que cuando el profeta de Dios o el hombre que escribe alguna de las cartas o alguno de los proverbios, alguno de los salmistas, quieren enfatizar algo, era muy común y se conoce como hebraísmo. Es la continua repetición de algo vez tras vez tras vez. En varias ocasiones escuchamos a nuestro Maestro Jesús decir, de cierto os digo, en un énfasis continuo de algo que quiere que entendamos. Pues de la misma manera, cuando leemos estos textos, Juan hace un énfasis repetitivo vez tras vez de algo que él quiere que la iglesia pudiera entender y tuviera de manera clara en su vida, y él utiliza el concepto de lo que conocemos como etapas de crecimiento.
Y Juan utiliza en 3 veces, en 3 párrafos distintos, repitiendo lo mismo. Habla acerca del crecimiento de un niño, un recién nacido, luego habla acerca de los jóvenes y luego habla acerca de los padres, las personas que han sido maduras. Así que eso es lo que estaremos estudiando precisamente en estos textos que acabamos de leer. La importancia de tener claro en nuestras vidas en qué etapa de crecimiento nosotros nos encontramos en el mundo espiritual. Ahora bien, cuando una persona en el mundo físico tiene problemas de crecimiento, nos damos cuenta lo grave, trágico y peligroso que puede ser para una persona que en su etapa física, no se desarrolla. Lo mismo ocurre con los árboles, con las semillas, que se supone que normalmente vaya en una etapa de crecimiento. Una semilla luego va creciendo hasta que se vuelve un fruto. Y con todo lo que Dios ha desarrollado, cuando eso no se lleva a su forma plena de madurez, entonces vemos que o el árbol está enfermo, tiene algo que lo está deteriorando, o en el caso de los humanos hay algo en el desarrollo físico de esa persona por causa probablemente de la mala alimentación, por causa probablemente de algún problema fisiológico que no le permite crecer. Y es algo, como dije, trágico para alguien que esté pasando por una situación como esa. Sin embargo, entiendo que no hay nada más trágico para un creyente, un llamado cristiano, y es que se quede en una etapa espiritual donde no crezca, no haya un desarrollo y se quede inmaduro por muchos años. Y eso es lo que Juan quiere que nosotros enfaticemos y entendamos a la hora de mirar nuestra vida cristiana. Pastor, pero la Biblia dice que es Él el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es cierto. La etapa de crecimiento física y la etapa de crecimiento espiritual dependen de Dios en primaria responsabilidad. Sin embargo, nosotros no podemos obviar que nosotros también somos responsables en la forma en que estamos creciendo. Obviamente, si Dios te da un cuerpo sano y físico y tú no sabes cuidarlo, pues obviamente que tu desarrollo va a ser estorbado en la manera en que tú estás utilizando los medios que Dios te ha dado para cuidar tu cuerpo físico. De la misma manera, sí es cierto que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad en lo que es la obra espiritual en nuestra vida, pero también es cierto que Dios nos ha dado medios de gracia para que nosotros nos apropiemos de ello y podamos crecer espiritualmente. Así que ambas cosas son reales. Es Dios el que produce la madurez en nuestras vidas, pero es Dios también el que nos ha dado los medios de gracia para que el creyente tome responsabilidad para apropiarse de ellos y crecer en la fe. Bien dice Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia, a los efesios, les dice que Él les ha dado dones a la iglesia, y dice la escritura que constituyó a apóstoles, a profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué fue lo que Dios le dio a la iglesia para que pueda crecer a la imagen de Cristo y ser formada en una unidad de crecimiento y madurez? Los dones
regalos de Dios a la iglesia para la instrucción de la palabra del Señor. Y esos son los apóstoles inicialmente como fundamento de la iglesia, levantando a Cristo y dejándonos las sagradas escrituras. Nos dejó también a los profetas establecidos en su palabra, como aquellos que dice Efesios capítulo 2, que son el fundamento de la iglesia, los apóstoles y los profetas cuyo fundamento es Cristo Jesús, hablando la verdad. Les ha dado pastores para que en el tiempo presente podamos nutrirnos de la palabra. Esta semana una hermana se me acercó y me decía: pastor, yo puedo entender lo que usted explica, pero a veces trato de llevarlo sola y no lo puedo entender. Pues Dios ha dado también en su gracia para eso maestros, ha dado evangelistas, ha dado medios de gracia para que crezcamos en el conocimiento de Cristo y podamos crecer en madurez espiritual. Así que no podemos quedarnos pensando, bueno, al final de todo es Dios el que produce el querer como el hacer, por lo tanto yo me quedo aquí esperando que Dios haga el crecimiento en nuestras vidas. No. Dios te ha dado de la misma forma que Él predestinó en su soberanía su obra perfeccionada en nosotros. Él también predestinó los medios para que nosotros nos apropiemos de ello en nuestro crecimiento espiritual. Ambas cosas son reales y caminan como un riel de tren paralelas. No podemos separar la una ni la otra. Dios da el crecimiento, pero Dios nos hace responsable de cómo estamos utilizando esos medios que Él nos ha dado para crecer en el Señor. Ahora, pastor, ¿cómo se mide el crecimiento? ¿Cómo yo puedo medir si desde el momento en que Dios me salvó, yo he estado creciendo espiritualmente? ¿Hay una manera de medirlo? Pues yo quiero hacer varios énfasis de las cosas que no son crecimiento espiritual antes de poder ver por la escritura a través de los textos que acabamos de leer que sí es crecimiento espiritual. Crecimiento y madurez espiritual no es que una persona lleve muchos años en el cristianismo. Eso no es madurez espiritual. Así que no confundamos a una persona que lleve años en el cristianismo con madurez. De la misma forma que usted ve a personas de edad avanzada, forma física, no quiere decir que esas canas son señales de sabiduría. Hay un dicho por ahí, que es un dicho de la calle, que hay 2 o 3. Yo no sé si esto sea una palabra necesaria para utilizar, pero algunas personas que se la pasan por ahí ya siendo ancianos, mirando mujeres donde no deben mirar, se le conocen como viejos verdes. ¿Correcto? Así que no todos los viejos o no toda la señal de una persona anciana quiere decir que es madura. Hay gente que son de edad ya grande y siguen en las mismas inmadurez, en los mismos pecados, que tú dices, espérate, esta persona parece un adolescente comportándose como un adolescente. O incluso un adolescente rebelde, porque hay adolescentes que se comportan de una forma que realmente honran al Señor. Así que no pensemos que un creyente que lleva muchos años en la iglesia es señal de madurez. Incluso en muchas ocasiones se da que hay personas que llevan menos años, puede llevar 1 año en el cristianismo, y una persona llevar 20 años en el cristianismo, y esa persona que lleva 1 año ser más madura que la que lleva 20. ¿Está conmigo? Porque madurez no se mide por cantidad de tiempo o de años,
¿Y cómo es posible, pastor, que una persona que lleve 1 año en la iglesia pueda ser más madura que una persona que lleva 20? Eso me es inconcebible. Porque esa persona que lleva 1 ha tomado los medios de gracia que Dios les ha dado y se ha apropiado de ellos, se ha devorado la escritura, ha utilizado la bendición de estar bajo una autoridad, ser guiado, ser pastoreado, ha amado la intimidad con Dios en la oración, conoce a Dios, ama al Señor y vive la palabra que se predica y que se estudia. Aplica fielmente la palabra de Dios. Ahí está la madurez. Sin embargo, aquello que puede llevar muchos años en la iglesia no aplica la madurez en su vida. No aplica la palabra de Dios en su vida y por lo tanto no hay madurez en ellos. Y esto es muy común en medio de la iglesia. Muy común. El escritor de la carta a los hebreos tuvo este mismo asunto con algunos hebreos y les tuvo que decir: ustedes ya deben ser maestros y yo tengo que hablarle a ustedes como niños, habiendo de ya tener los fundamentos claros. Tenemos que volver otra vez a los fundamentos. ¿Por qué? Porque habían perdido su norte de centrarse en la palabra de Dios. Otra cosa que no es señal de madurez espiritual es que una persona tenga información teológica y sea un buen teólogo, ame la teología. No te hace una persona madura espiritualmente, porque algunos piensan: esta persona conoce Biblia, por lo tanto es igual a madurez. No. Hay gente que conoce buena teología, poseen cantidad de conocimiento que usted ni se puede imaginar, excepcional conocimiento bíblico y teológico. Sin embargo, cuando tú observas sus acciones, sus actitudes, te das cuenta de que son incongruentes, contradice lo que dice creer versus lo que hace. Porque conocimiento teológico no es señal de madurez. Pastor, ¿y una persona madura debe tener conocimiento teológico? Absolutamente, debe tener conocimiento teológico, debe conocer las escrituras, pero no confundamos que conocimiento teológico, buena información bíblica es señal de madurez. ¿Y por qué no lo es? Porque tú puedes tener conocimiento teológico y no aplicarlo a tu vida. Lo que hace la madurez en una persona no es lo que esa persona sabe, es lo que esa persona vive con lo que sabe. Ahí está la diferencia. Puede tener una excelente biblioteca, puede tener los libros de memoria en su mente, pero te engañas si no estás aplicando aquello en tu vida, en tu condición espiritual. Por lo tanto, podemos ver muchos teólogos. Y cuando hablo de teólogos, no estamos hablando de los profesores de seminario. Todos somos teólogos. Unos tienen buen conocimiento de Dios, la palabra teo, Dios, logos, conocimiento. Estudio de Dios, conocimiento de Dios. Puedes tener buen conocimiento de Dios y haber estudiado, sin embargo, no lo estás aplicando en tu vida y eso endurece tu corazón. Porque conocimiento sin aplicación trae rebeldía. Porque conoces la palabra. ¡Ay, ya eso yo me lo sé! Cuando yo escucho eso, yo me estoy enfrentando a una persona orgullosa que piensa que todo lo sabe. Yo no te pregunté si te lo sabe o no. Esto está siendo enseñado para que lo apliques. Hermano, hay muchas cosas que yo sé. Que yo puedo sentarme
dentro de una iglesia escuchar un pastor que yo diga, ya yo prediqué de eso, pero yo no voy a estar pensando, eso yo me lo sé. ¿Qué está haciendo eso que yo digo que sé en mi vida? ¿Cómo eso que yo sé ha transformado mi carácter? Eso es madurez. Todo lo demás es ilusión. De que pensamos, que sabemos y que por causa de lo que sabemos somos maduros. No. Si lo que sabes no ha transformado nuestro corazón, no hemos crecido en madurez espiritual. Otra cosa que no es tampoco madurez espiritual es activismo ministerial. Personas piensan que son maduras espiritualmente porque están sirviendo en muchas áreas en la iglesia. Y hermano, yo ruego que cada día todos podamos buscar servir en áreas de la iglesia. Pero no nos engañemos pensando que porque servimos en ciertas áreas de la iglesia, o en ciertas áreas ministeriales, eso me hace una persona madura. Puede ser el presidente de una convención, puede ser el presidente de un colegio, puede ser el pastor de la organización más grande cristiana que pueda existir, puede tener la mayor prosperidad económica posible delante de los hombres, y eso no es señal de madurez. No lo es. Pastor, y puede llegar una persona a tan reconocidos niveles de servicio y ser inmadura espiritualmente. Yes. Así es. Tristemente, así es. Crecimiento espiritual tampoco es señal de experiencias que hayamos tenido. Hay personas que pueden sentirse maduras espiritualmente porque en un momento dado de su vida tuvo una experiencia mística o sentimental en el mundo espiritual. Y tú tener una experiencia mística no te hace a ti maduro. Pero muchos piensan, no, es que a mí se me apareció un ángel, a mí se me apareció Jesús, a mí se me apareció, no sé, tantas cosas, o yo sentí tal experiencia, no escuché una voz. Y piensan que por esa experiencia que tuvieron les da un estatus de nivel espiritual mayor que los demás que no han tenido supuestas experiencias. Hermanos, nadie tuvo una experiencia tan espiritual como la tuvieron los apóstoles en el monte de la transfiguración. Allí estaba Pedro, allí estaba Juan. Hermanos, tuvieron experiencias sobrenatural reales. Vieron a Jesús ser transfigurado. Se abrió un pedazo de cielo en ese lugar. Y cuando el apóstol Pablo habla acerca de lo que lo ha llevado a la madurez espiritual, cuando usted lee la carta de Primera de Pedro y Segunda de Pedro, dice, aún eso que él vivió allí no se compara porque tenemos hoy la palabra profética más segura que alumbra como una antorcha. No es lo que experimentó en aquel lugar, es cómo está obedeciendo las palabras de aquel que miraron transfigurado. Ahí está la diferencia. No en la experiencia, sino en cómo aquel que vistes en el esplendor de la divinidad, las palabras que él ha dicho están transformando tu vida. Eso es madurez espiritual. Todo lo demás, fantasía. Todo lo demás, engaño.
Nos engañamos pensando que por años de servicio, nos engañamos, pensando que por ciertas experiencias, por ciertas habilidades de dones y de talento, nosotros estamos siendo maduros espiritualmente. No, hermanos. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Deja tres cosas importantes que afirma que un creyente realmente se mantiene o está creciendo en madurez espiritual. Versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. La palabra traducida aquí en este versículo 12 no es la misma que habla luego en el versículo 13. Aquí está hablando la palabra hijitos, es la palabra original en griego teknia, que significa nacidos. Es una persona nacida, uno que nació. Y está diciendo el apóstol Juan, les escribo a vosotros que han nacido. Desde la perspectiva de Dios, hay solamente dos hijos nacidos. Los que nacen de Dios por el Espíritu y los que nacen en pecado por la carne. Unos se constituyen como hijos de Dios, otros se constituyen como hijos del diablo. Es lo que nosotros podemos ver en la palabra de Dios. No existen muchas familias, existen solamente dos familias espirituales. La familia de Dios con los hijos de Dios, los nacidos de Dios, y la familia de Satanás, los que permanecen en una condición de mortandad espiritual. Dice la Escritura que son por naturaleza hijos de Satanás. Juan está hablando aquí de aquellos que son nacidos de Dios. No importando el lugar donde se encuentren espiritualmente, han nacido de Dios. Los nacidos de Dios tampoco se pueden medir por causa de su, escúcheme bien, madurez espiritual. Pastor, parece que se está contradiciendo. No. Los nacidos de Dios no se pueden medir por su madurez espiritual. ¿Por qué? Porque el amor de Dios hacia sus hijos no es en base a lo que sus hijos maduren. ¿Está conmigo? Dios no te ama a la medida que tú estés madurando. Dice la Escritura que Dios te amó desde antes de la fundación del mundo y su amor es en Cristo. Dios no te deja amar cuando tu madurez se estanca. Te ama tanto que no te va a dejar estancado. Pero su amor no varía por mí. Otra cosa importante, mi estatus delante de Dios no cambia por mi nivel espiritual. Hay justificados inmaduros espiritualmente, pero su estatus de justificado delante de Dios no cambia en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque su justicia no es en base a su madurez. La justicia de Dios es en base a la obra perfecta del Hijo completamente maduro llamado Jesús. Mi justicia no cambia si estoy en un nivel espiritual maduro o si estoy todavía creciendo en madurez o me he mantenido en inmadurez. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Mi estatus delante de Dios y el amor de Dios por mí no es en base a mi nivel de madurez. ¿Estamos claros en eso, hermano? Por eso Juan le escribe en el versículo 1
en el versículo 12, perdón, y le recuerda y le dice: todo creyente que se encuentre nacido de Dios, que ya sea parte de esa familia, os escribo, hijitos, para que sepa que tus pecados han sido perdonados. Ese es el fundamento más importante para todo verdadero creyente. Saber que tus pecados han sido perdonados. No hay nada más importante que usted deba escuchar y tener claro en su mente en esta mañana que nos regala el Señor, es que tú puedas salir de aquí conociendo, afirmando y descansando en que tus pecados han sido perdonados. Tu mayor problema aquí no es tu situación de salud. Tu mayor problema aquí no es tu situación financiera. Tu mayor problema en esta mañana no es tu situación familiar. El mayor problema que usted tiene en esta mañana se llama su pecado. Y te tengo buenas noticias. Cristo es la solución a nuestros pecados. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Lo más grave que tenemos en esta mañana, todos los que estamos aquí presentes, se llama el pecado. Lo más catastrófico que ocurrió en el planeta Tierra se llama el pecado. No son las enfermedades, no son los problemas que nosotros tenemos. Cuando a Jesús se le acercaban los enfermos, Jesús no le decía: tus enfermedades son quitadas. ¿Qué era la palabra que Jesús les decía a los enfermos? Tus pecados te son perdonados. Porque el mayor problema de ese enfermo no es la enfermedad, porque se va a morir de una enfermedad o de algo en un momento específico. La mayor necesidad de aquellos que traían a Jesús, los paralíticos, los ciegos, los mancos, eran que necesitaban que sus pecados fueran perdonados. En una ocasión, un grupo de amigos llevaron a aquel amado a un lugar donde la casa estaba tan llena que tuvieron que hacer un boquete en el techo, bajarlo en una camilla porque querían que Dios lo sanara. Las primeras palabras que Jesús le dijo a aquel hombre fueron: tus pecados te son perdonados. La fe de que aquel era el Mesías, que era capaz no solamente de levantar de una camilla a un paralítico, era capaz de perdonar los pecados de los pecadores, te ha salvado. Ese es el mayor problema del hombre. Y de eso es lo que hay que arrepentirnos, de nuestros pecados. Dice Donald Carson: si Dios hubiera percibido que nuestro mayor problema era económico, nos habría enviado un economista. Si hubiera percibido que nuestro mayor problema era el entretenimiento, nos hubiera enviado a un comediante o a un payaso. Si Dios hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era estabilidad política, nos habría enviado a un político. Si Él hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era nuestra salud, nos habría enviado a un doctor. Pero nuestra mayor necesidad tiene que ver con nuestro pecado, con nuestro distanciamiento de Él, con nuestra profunda rebelión, con nuestra muerte espiritual, y nos ha enviado a un Salvador. Gloria a Dios. Tu mayor necesidad es de un Salvador. Porque tu mayor problema es tu pecado. Y Juan está diciendo: hijitos, tus pecados han sido perdonados.
Cuando estés delante de Dios el día del juicio, puedes tener la convicción de que si te has arrepentido de tus pecados y has descansado en la suficiente obra de Jesús, viviendo la vida de los pecadores, tus pecados han sido perdonados. Os escribo, hijitos, para que ustedes sepan eso, que por el nombre de Jesús, por la persona de Jesús, tienes perdón eterno para siempre de tus pecados. Que nadie te engañe. Si has descansado en Jesús y has vivido una vida de continuo arrepentimiento día tras día, reconociendo la necesidad de Él, tus pecados ya han sido perdonados. ¿Por qué le tiene que recordar esto a los niños? Hablando no de niños físicos, sino de niños espirituales. ¿Por qué? Porque si hay algo que caracteriza a un niño espiritual, es su duda de su salvación. Un niño espiritual duda continuamente de su salvación. Jugamos yo no sé si ustedes jugaron eso se utilizaba mucho en la intermedia y en la high school. A la margarita. ¿Me quiere? No me quiere. Y a veces sucedía cuando le gustaba a un muchacho o una muchacha, ¿verdad? Vamos a ver, ¿me quiere? No me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere. Pues así nosotros jugamos a veces al amor de Dios y a la salvación de Dios. Hoy me ama, mañana no. Hoy tengo la salvación, mañana la pierdo. ¿La tengo o no la tengo? ¿La tengo o no la tengo? Eso caracteriza a los niños espirituales. Juan le dice, hijitos, yo os estoy escribiendo esto para que ustedes tengan la confirmación, la firmeza, la seguridad de que sus pecados ya han sido perdonados por su nombre. No hay otro nombre dado a los hombres en los que podamos ser salvos sino Jesucristo. Es su nombre. No es algo que tú debes ganarte, no es algo que tú debes de hacer, no es algo que tú debes comprar, es algo que ya Dios hizo en Cristo. Él te perdonó. No lo intentes hacer tú. Ya Él lo hizo. Por eso les escribo esto. 2, versículo 13, hablándole también a los hijos. A los niños, a los hijitos, es la palabra que él utiliza. Os escribo, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Para que tengan seguridad de que han sido perdonados, pero ustedes han conocido al Padre. Y ese conocimiento habla de ese primer amor, de esa intimidad cercana con Dios cuando nacemos de nuevo, comunión en su palabra, comunión en la oración. Y hermanos, esa es la prioridad de un nacido de nuevo. Conocer a Dios. Usted lo puede ver. Cuando una persona nace de nuevo en la fe, quiere saber todos los libros de la Biblia en una sola clase. Y pueden estar horas y horas y horas estudiando la palabra y no lo siente. Porque anhela conocer a Dios. Una hermana que se me acercó esta semana y me decía, pastor, yo quisiera que hubieran clase todos los días. Porque anhela conocer a Dios. Los hijitos nacidos de Dios por el milagro de la obra del Espíritu tienen comunión con Dios de cerca. Mira cómo dice Jeremías capítulo 31 versículo 33. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley. Mira de qué trata el nuevo pacto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón.
y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño, desde el recién nacido espiritualmente, hasta el más grande, aquel que lleve años en la iglesia y en el conocimiento de Dios. Dice Jehová: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados. Lo mismo que está haciendo Juan. Conocimiento de Dios es alguien que sabe que los pecados han sido perdonados, pero una de las obras sobrenaturales del nuevo nacimiento, dice la palabra, es que yo, Jehová, escribiré mi palabra en su corazón. Yo, Jehová, haré que tengan hambre de la palabra. Ya no tendrán que tener a un hermano en la fe diciéndole: conoce a Dios. Ya no tendrán que tener a un pastor diciéndole: conoce a Dios, porque el Espíritu de Dios ha plasmado ese anhelo en tu corazón. Son una persona que ha nacido del Espíritu. Hermano, una persona que ha nacido del Espíritu, tú no tienes que estar diciendo: tú tienes que congregarte. Él anhela congregarse. Tú tienes que leer la Biblia. Él anhela conocer la Biblia. Pero pastor, los pastores tienen que cuidar y velar de que no nos distraigamos en eso. Sí, pero el nacido de Dios, el que realmente ha venido una obra sobrenatural a su vida, aunque hayan momentos de decadencia y de desánimo, eso está en nuestro corazón. Cuando no la leo, yo sé que tengo que leerla. Cuando no oro, yo sé que tengo que orar. Cuando no me congrego, yo sé que tengo que congregarme. Me hace falta la iglesia, me hace falta los hermanos. Hijitos, os escribo porque ustedes han conocido a Dios. Sigo con Jeremías, versículos 23 y 24 del capítulo 9. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Si el rico se alaba en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si de algo, dice Jeremías, el hombre de Dios debe alabarse, es de decir: yo conozco a Dios, vivo para Él, dependo de Él, vivo para su gloria. Que no pasen los años. Amado hermano que te encuentras aquí, que lleves un día llegando aquí o lleves 25 años viniendo aquí a la iglesia, que no pasen los años y tú continúes en tus mismas luchas de pecado, en tus mismas inmadureces de pecado, en tu misma falta de responsabilidad, en tus mismas niñerías. Madura, crece, conócele, vivamos para la gloria de Dios. Número 3, os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y ahí el versículo 13 también vuelve a enfatizar y dice: os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahora él pasa de hijitos y de niños a hablar a los jóvenes. Jóvenes espirituales. Los compara con aquellos que han llegado a una claridad, madurez y comprensión de la palabra de Dios. Manifiesta un amor profundo por la verdad de Dios, por proclamarla, por defenderla, por practicarla, y en consecuencia de eso ha vencido al maligno. Mira cómo Juan dice que los jóvenes han vencido al maligno.
Han vencido al maligno, no haciendo una guerra espiritual de 7 vueltas a tu casa, no echándole sal a la almohada de tu esposo o reprendiendo en la cocina de tu casa. La forma de reprender al maligno, dice Juan, han vencido al maligno por la palabra. Han vencido al maligno por la palabra. Esa es la característica de alguien que está joven espiritualmente hablando, en la etapa en la cual se encuentra, entiende las escrituras. Conoce toda maquinación engañosa de Satanás y la puede discernir por las escrituras. Está armado del consejo de la palabra de Dios y de la doctrina, y ya no es llevado por cualquier viento de error, sino que lo puede refutar y puede protegerse de la verdad. Nuestra fortaleza no se derriba de nosotros mismos. Escuche bien, iglesia, sino del Señor. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuerte. ¿Y de dónde viene la fortaleza que está hablando aquí Juan? ¿Os escribo porque sois fuertes en ti mismo? No, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y como consecuencia de eso has vencido al maligno. La fortaleza del cristiano está en la palabra. Triunfar sobre el maligno viene de la palabra. ¿Cómo está morando la palabra de Dios en ti? ¿Cómo está actuando la palabra de Dios en ti? ¿Cómo estás aplicando la palabra de Dios en ti? ¿Cómo estás memorizando la palabra de Dios? Porque de otra manera, hermano, no espere que llegue un pastor a reprenderle demonios, no espere que venga alguien a liberarle de espíritus malignos su hogar. Si tú no aplicas la palabra en tu corazón y en tu mente, no hay forma de vencer al maligno. No son paso 1, 2 y 3, es tener la palabra de Dios en el corazón. Mira cómo lo hizo Cristo en el desierto. Vino Satanás con la mentira, tergiversando las escrituras. Y la palabra de Jesús es: escrito está. La palabra de Dios fue aquello que hizo que Satanás se fuera. Santiago dice la escritura: someteos pues a Dios y Él huirá de vosotros. ¿Cómo me someto a Dios, pastor? ¿Dónde yo encuentro el sometimiento a Dios? Obedeciendo su palabra. Y no dice que tú lo vas a echar fuera. Él huirá de vosotros solito por la palabra de Dios. En medio de las acusaciones, en medio de las voces que puedan atormentar nuestra mente, llénate de la palabra de Dios. Cuando Juan, el mismo autor de esta carta, que escribe el libro de Apocalipsis, termina diciendo en el capítulo 12, versículo 10 al 11, que oyó una gran voz del cielo en aquella revelación que tuvo, que decía: ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, hablando de Satanás, ha sido derribado, que los acusa de día y de noche. Esa es la función del maligno: acusar a los hijos de Dios sin detenerse delante de nuestro Dios. Y lo han vencido, mire qué poderoso, por la sangre del Cordero
y por la palabra del testimonio, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Al final, en esa gran visión del día final, él puede ver a los redimidos de Dios que han vencido al maligno por la sangre del Cristo, por el perdón de pecado, lo que dijo Juan inicialmente. 2, por la palabra del testimonio de Jesús. Jóvenes, os he escrito porque vosotros habéis vencido al maligno por la palabra de Dios. Lucha con las Escrituras. Pelea con las Escrituras. Esfuérzate en las Escrituras. Escudriña las Escrituras. Aplica las Escrituras. Por último, les escribe a los padres espirituales y les dice: os escribo a vosotros, padres, que conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. La tercera etapa de crecimiento espiritual. Cuando los creyentes no solamente saben la Biblia, saben la doctrina, sino cuando entienden, no solo de manera intelectual, sino por un conocimiento de unidad íntima, práctica. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Está hablando de una de las doctrinas más poderosas: la eternidad de Dios. El Dios que no tiene principio, el Dios que no tiene final, el Dios que es. Y está diciendo: ustedes han tenido la comprensión profunda, no solamente por causa de algo que han oído o por algo que han experimentado. Esto es una realidad profunda en el corazón. ¿Qué ejemplo podemos ver de eso en las Escrituras? Un hombre que servía a Dios, un hombre que amaba a Dios, pero que todavía no había llegado a esta profundidad que habla aquí el apóstol Juan. ¿Se acuerdan de Job? Job era un hombre íntegro delante de Dios. Job era un hombre que presentaba sacrificios a Dios. Sin embargo, Dios lo tuvo que llevar a través de distintas etapas en su vida, por medio del sufrimiento, por medio de escuchar comentarios que no quisiera haber escuchado, por medio de haber sido juzgado y señalado por algunos, al punto de perder su salud, al punto de rascarse la sarna que no lo dejaba vivir, al punto de llegar un día de decir: maldigo el día de mi nacimiento, al punto de ser visto como un don nadie. Para que Dios sea revelado a su vida en el capítulo 37, 38, y Dios revelarse como el que él era. Y Job, a través de esta situación que pasó, poder decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Conocimiento de Dios, intimidad con Dios, madurez en Dios. Pastor, ¿en qué etapa de mi vida me encuentro en el día de hoy? ¿Cómo yo sé que llegué a eso que acaba de decir Juan? Padres que conocen a Dios y que están en una etapa de madurez. Pregunta: ¿cómo estás meditando en las Escrituras?
predica cómo estamos aplicando la Biblia en toda situación de nuestra vida. Cómo estamos siendo transformados a la imagen del Señor a la medida que estamos creciendo en santificación progresiva. Eso te va a llevar a una etapa de madurez en el cual Juan le llama padres espirituales, que se caracterizan por una íntima comunión con Dios, pero algo que tienen en común los padres es que se reproducen. Los que conocen a Dios, intiman con Dios, obedecen la palabra y cuando la desobedecen, vuelven en humildad y reconocimiento de la necesidad de la misma. ¿A quién iré si solamente tú tienes palabras de vida? Pero un padre espiritual se reproduce en otro. ¿En quiénes nos estamos reproduciendo? ¿Cómo sé, pastor, que estoy creciendo en madurez espiritual? Amas la palabra, aplicas la palabra, vives la palabra y te reproduces por medio de la palabra. Ya ves, porque una persona puede llevar muchos años en la iglesia y no ser madura espiritualmente. ¿En cuánto te has reproducido? ¿En cuánto has invertido la vida en otros? ¿En cuánto has pasado tiempo orando con ellos hasta que la vida de Cristo sea formada en ellos? Pastor, yo lo hice, estuvo un tiempo, pero yo no veo crecimiento, hermano. Jesús estuvo 3 años y era Jesús, con 3 hombres que le enseñaba y al volver se le olvidaba lo que le dijo y volvía a estar con ellos. Reproducirnos en otros hombres y mujeres, invirtiendo tiempo, orando con ellos, estudiando las escrituras con ellos, llamándoles, buscando la forma en cómo la vida de Cristo puede ser formada en otros a la manera en que está siendo formada en mí. Eso es madurez espiritual. Esa es la forma en la cual podemos vencer el pecado, iglesia. Entendiendo, número 1, que ya hemos sido perdonados por Él, viviendo de tal manera, deseándole conocer en esa etapa de primer amor en el nuevo nacimiento, siendo jóvenes espirituales que se apoderan de la palabra de Dios y han vencido al maligno por eso. Y por último, hombres que al conocer a Dios son llamados padres, porque se ve el resultado de su madurez en la enseñanza de otras personas. Que el Señor nos ayude a aplicar esta verdad. Y me encanta cómo lo hace Juan, porque Juan trae como un hilo conductor desde el versículo 1 del capítulo 2. Él está diciendo: hijitos, yo os escribo esto para que no peques. Ahora, Juan presenta su primera razón de defensa de lo que ha venido diciendo anteriormente en esto que acabamos de ver y de estudiar. En el capítulo 1, versículo 7 dice: no sigan caminando en la oscuridad, porque solo los que caminan en la luz son los que son limpiados por el pecado. Lo vimos ya, ¿no? Y ahora él hace el énfasis diciéndole: hijitos, tus pecados han sido perdonados si estás en él. Segundo, él les venía diciendo a ellos, versículo 4, el que no obedece sus mandamientos, el tal es mentiroso. Pero ahora le dice a los jóvenes: si le conoces a él, fue desde el principio, porque él te conoció a ti desde el principio. Si estás obedeciendo la palabra, vencerás o has vencido al maligno. Por lo tanto, me conoces, me amas. Tercero, acuérdate de la verdad
Capítulo 1, versículo 8. No sigas pecando porque el que peca es del diablo. Y le está diciendo, ustedes han vencido al maligno por la palabra. Él está haciendo un resumen y un énfasis de todo lo que ha venido él diciéndole ya en esta carta. Estás perdonado, conoces a Cristo, has conquistado al diablo, así que anímate y permanece en él. Y espero que cuando los principales receptores de esta carta escucharon esto se hayan animado más que ustedes. Anímate, permanece en Cristo, usa la verdad que Dios te ha dado para evitar los gérmenes del error. Ya Dios te ha dado todo lo que tú necesitas y recuerda, Jesucristo es el justo. Capítulo 2, versículo 1. Él murió en nuestro lugar. La ira de Dios ya fue propiciada y fue quitada para siempre de nosotros. Cristo resucitó, intercede a la diestra del Padre y dice Juan, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Hijo. Permanece en Cristo, de manera que entendamos día tras día que todo lo que yo necesito ya me ha sido dado. Satanás continuamente nos va a seguir acusando, nos va a condenar a través de pensamientos, de palabras, de personas, pero tú has vencido al maligno por la palabra. Confía en el Señor, conoce al Señor y vive para la gloria de Dios. Iglesia, el Evangelio permanece en nosotros para siempre. Vivámoslo de tal manera que sea visto. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque esta palabra que nos reta, nos evalúa, pero a la misma vez crea en nosotros un sentido de convicción y de seguridad para vencer el pecado. Por todo lo que hemos visto, Señor, que tú afirmaste a través de Juan a la iglesia. Que podamos, Señor, salir de este lugar, no importando en la etapa de madurez que nos encontremos. Que los niños espirituales podamos salir de este lugar reconociendo que nuestros pecados han sido perdonados en Cristo. Que los jóvenes espirituales salgamos de este lugar diciendo, no tengo que temer al maligno, no tengo que temer a la oposición, porque hemos vencido por tu palabra. Y que los padres espirituales salgamos de este lugar diciendo, conocerte a ti es nuestro mayor deleite. Y en la intimidad que tengo contigo, el resultado de esa intimidad son hijos espirituales. Hijos que salen del conocimiento íntimo contigo y nos reproducimos de tal manera que tú usas a viles pecadores con la semilla de tu palabra para ser sembrada en el corazón de los pecadores, para que trabajemos, Señor, invirtiendo en ellos, regando la palabra, arando el terreno. Al final reconocemos que el crecimiento proviene de ti, Señor. Pero eso no debe quitar de nosotros el anhelo de reproducirnos en otras personas. De ser discípulos tuyos que hacen discípulos con otros. Que podamos ver, Señor, una iglesia creciendo en las distintas etapas de madurez, pero madurando para tu gloria. En Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén. Amén.